La lluvia caía sobre Ciudad de México como si el cielo llorara por anticipado, presagiando la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Me llamo Valentina Mendoza, tengo 24 años y esta noche todo cambiaría para siempre. El salón principal de la mansión Castellanos brillaba con la luz de 1000 velas, cristales de Bohemia, flores importadas de Holanda y el murmullo de la élite mexicana celebrando los 60 años de don Aurelio Castellanos, el patriarca de una de las familias más poderosas del país. Yo no pertenecía a ese mundo. Era hija de Rosario, la mujer que había trabajado como ama de llaves de los Castellanos durante más de 20 años. Crecí entre las paredes de esa mansión, pero siempre supe que mi lugar estaba en las sombras, no bajo los reflectores. Valentina, necesito que lleves estas copas al salón principal, dijo mi madre, ajustando mi delantal blanco. Y recuerda, esta noche somos invisibles. Asentí, tomando la bandeja de plata. Conocía las reglas, las había memorizado desde niña. Crucé el pasillo que conectaba la cocina con el gran salón, esquivando meseros y músicos. El vestido negro de servicio me apretaba en la cintura, pero no me quejé. Era un trabajo, y lo necesitábamos. Entonces lo vi, Damián Castellanos, el hijo mayor de don Aurelio, el heredero, el hombre que se había marchado a Europa hace 7 años, dejando atrás rumores de escándalos y un corazón roto que nunca fue el mío, pero debió serlo. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón abarrotado. Él sostenía una copa de champán, rodeado de hombres de traje y mujeres hermosas que competían por su atención. Pero sus ojos, esos ojos color whisky que me habían perseguido en sueños durante años, se clavaron en mí como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo no fuera la misma niña de 17 años que le había confesado su amor la noche antes de su partida. La bandeja tembló en mis manos. Valentina, susurró mi nombre desde el otro lado del salón, y aunque el ruido debería haberlo ahogado, lo escuché perfectamente. O tal vez solo leí sus labios. Giré sobre mis talones y huí hacia la cocina, sintiendo su mirada quemarme la espalda como hierro candente. 7 años. 7 años convenciéndome de que lo había olvidado. Y bastaron 7 segundos para saber que me había mentido. Me escondí en el cuarto de lavandería, ese pequeño refugio donde solía leer novelas de adolescente mientras mi madre trabajaba. Las paredes seguían oliendo a detergente y secretos. Cerré los ojos y los recuerdos me golpearon sin piedad. Damián Castellanos tenía 25 años cuando yo cumplí 15. Era el hijo perfecto, guapo, educado, heredero de un imperio. Yo era la hija de la sirvienta, una niña flacucha con trenzas y sueños demasiado grandes para su realidad. Pero él me veía. Me enseñó a jugar ajedrez en las tardes lluviosas. Me prestaba libros de su biblioteca personal. Me escuchaba hablar de mis sueños de ser arquitecta mientras el sol se ponía sobre los jardines de la mansión. «Eres brillante, Valentina», me dijo una vez, despeinándome como si fuera una niña. «Algún día construirás ciudades enteras». Yo me sonrojé hasta las orejas, odiando y amando ese gesto paternal que me recordaba la distancia entre nosotros. Pero todo cambió la noche de mis 17 años. El recuerdo me quemaba. La fiesta sorpresa que organizó mi madre, el pastel modesto y Damián, apareciendo con un regalo envuelto en papel dorado. Era un libro de arquitectura firmado por un famoso diseñador italiano. Para la futura constructora de sueños, había escrito en la dedicatoria: «Esa noche, cuando todos se fueron, lo encontré en el jardín fumando un cigarrillo. La luna llena iluminaba su perfil perfecto. Gracias por el regalo», dije, acercándome más de lo apropiado. «Te lo mereces, pequeña». «Pequeña». Esa palabra me enfureció. Ya no soy una niña, Damián. Él me miró entonces, realmente me miró, y algo cambió en sus ojos. Un destello de algo prohibido, peligroso, absolutamente incorrecto. «Lo sé», respondió con voz ronca. «Y eso es precisamente el problema.
Una semana después, la noche antes de su partida a Europa, cometí el error más grande de mi vida. Le confesé que lo amaba. La puerta de la lavandería se abrió de golpe, arrancándome del pasado. Damián estaba ahí, ocupando todo el espacio con su presencia imponente. Los años lo habían transformado. Su mandíbula era más dura, sus hombros más anchos, y sus ojos tenían sombras que antes no existían. 7 años, dijo, cerrando la puerta detrás de él. 7 años, y sigues huyendo de mí. Mi espalda chocó contra la pared. El espacio era demasiado pequeño para los dos, demasiado íntimo para el huracán de emociones que nos separaba. No tengo nada que hablar contigo, mentí, apretando los puños. ¿No? Damián dio un paso adelante. Olía a madera de sándalo y algo oscuro, adictivo. ¿Ni siquiera quieres saber por qué me fui? Sé perfectamente por qué te fuiste. Me lo dejaste muy claro. Aquella noche, después de mi confesión, Damián me había mirado con una mezcla de horror y lástima que todavía me despertaba en pesadillas. Eres una niña, Valentina, una niña confundida. Lo que sientes por mí no es amor, es admiración. Y yo jamás podría verte de esa manera. Sería enfermo, sería imperdonable. Sus palabras habían destrozado mi corazón de adolescente, pero lo peor vino después. Además, voy a casarme con Isabela Montero. La boda será en Europa. Isabela, la heredera de otra familia poderosa. El matrimonio perfecto para el heredero perfecto. Me rechazaste como si fuera basura, dije ahora, 7 años después, con la voz temblando de rabia contenida. Y luego te casaste con otra. Valentina. No, lo empujé, pero fue como empujar una montaña. No tienes derecho a aparecer después de todo este tiempo y actuar como si... Mi matrimonio fue una farsa, interrumpió, tomando mis muñecas con suavidad pero firmeza. Un acuerdo de negocios que mi padre impuso. Isabela y yo nunca fuimos reales. ¿Y eso debería importarme? Sus ojos se oscurecieron. Debería importarte porque me fui para protegerte, Valentina. Porque aquella noche, cuando me confesaste lo que sentías, casi pierdo el control. Casi hice algo imperdonable. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Que te amaba siendo tú una niña, y me odiaba por eso. Que cada vez que te veía crecer, convertirte en mujer, sentía que me condenaba un poco más, que me fui porque sabía que si me quedaba, terminaría destruyéndote. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin permiso. Damián, me divorcié hace 1 año, continuó, acercándose hasta que su frente tocó la mía. Vendí mis empresas en Europa. Volví a México por una sola razón. ¿Cuál? Tú, Valentina. Volví por ti. Y entonces, después de 7 años de silencio, sus labios finalmente tocaron los míos. Fue como si el universo explotara en 1000 colores. Sus labios eran firmes y suaves a la vez, demandantes pero tiernos. Me besó como si llevara años muriendo de sed y yo fuera el único oasis en su desierto. Me besó como si quisiera devorarme y adorarme al mismo tiempo. Y yo me rendí. Mis manos encontraron su cabello, enredándose en esos mechones oscuros que había soñado tocar desde los 15 años. Su cuerpo me presionó contra la pared y sentí cada músculo, cada línea dura de su anatomía contra mi cuerpo tembloroso. Valentina, gruñó contra mis labios, dime que pare, dime que esto está mal, que debería alejarme. Está mal, susurré, deberías alejarte. ¿Eso quieres? Lo miré a los ojos, esos ojos que me habían visto crecer, que me habían acompañado en mis peores momentos, que me habían rechazado y ahora me devoraban con hambre insaciable. No, confesé, nunca quise que te alejaras. Me volvió a besar, más intenso esta vez, más desesperado. Sus manos recorrían mi cintura como si memorizara mi geografía, como si quisiera grabar cada curva en su memoria. Pero entonces la puerta se abrió de golpe. Damián, tu padre te busca para el brindis y...
La voz de una mujer se cortó en seco. Nos separamos como si nos hubiera golpeado un rayo. En el umbral estaba Camila Castellanos, la hermana menor de Damián. Sus ojos viajaron de su hermano a mí, procesando la escena. Mi cabello revuelto, mis labios hinchados, el delantal desarreglado. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa venenosa. El heredero pródigo y la hija de la sirvienta. ¡Qué encantador! Camila, advirtió Damián. Oh, tranquilo, hermanito, tu secreto está a salvo conmigo. Se llevó un dedo a los labios en gesto conspirador. Pero me pregunto qué pensará papá cuando sepa que su hijo mayor está revolcándose con el servicio. Sentí como si me hubieran abofeteado. Yo no soy... empecé. ¿No eres qué? ¿La hija de la mujer que limpia nuestros baños? Porque eso es exactamente lo que eres, querida. Y ningún beso va a cambiar tu lugar en el mundo. Camila se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio mortal. Damián intentó tomarme la mano, pero me aparté. Tienes razón, dije, sintiendo el peso de la realidad aplastarme. No pertenezco a tu mundo, Damián. Nunca lo haré. Y esta vez fui yo quien huyó de él. Las semanas siguientes fueron un infierno. Evité a Damián como si mi vida dependiera de ello. Cambié mis horarios de trabajo, usé escaleras diferentes, me escondí cada vez que escuchaba su voz resonar en los pasillos de la mansión. Pero él no se rendía. Cada mañana encontraba una nota bajo la puerta de mi habitación. Algunas tenían poemas, otras simples palabras. Espérame, no te rindas, eres más que tu origen. Las guardaba todas en una caja de zapatos, odiándome por no tener el valor de tirarlas a la basura. Una noche mi madre me llamó a su habitación con expresión grave. Don Aurelio quiere verte, dijo, evitando mi mirada. Ahora, el corazón se me heló. ¿Por qué? No lo sé, hija, pero ten cuidado. Caminé hacia el estudio del patriarca con piernas de gelatina. Don Aurelio Castellanos era un hombre temido y respetado. Había construido su imperio desde cero, y los rumores sobre sus métodos no siempre eran agradables. Toqué la puerta de roble. Adelante. El estudio olía a habanos y poder. Don Aurelio estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, observándome con esos ojos grises que había heredado a su hijo. Siéntate, Valentina. Obedecí, clavando la vista en mis manos. Sé lo que pasó entre tú y mi hijo. El aire abandonó mis pulmones. Don Aurelio, yo... Déjame terminar. Levantó una mano. Sé que Damián está obsesionado contigo. Lo supe desde que eras una adolescente, cuando lo sorprendí mirándote desde la ventana de su habitación mientras tú leías en el jardín. Sentí náuseas. Jamás hicimos nada inapropiado, señor. Se lo juro. Lo sé. Conozco a mi hijo. Es muchas cosas, pero no es un monstruo. Hizo una pausa, estudiándome. Sin embargo, esta atracción entre ustedes presenta un problema. ¿Un problema? Damián es mi heredero. Está destinado a casarse con alguien de su nivel social, alguien que aporte alianzas y capital. Tú, querida, no aportas nada. Tragué el nudo en mi garganta. Entiendo, señor. No, no creo que entiendas. Se inclinó hacia adelante. Pero estoy dispuesto a ofrecerte un trato. Don Aurelio sacó un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia mí. Hay un cheque por $500,000 dentro de este sobre, suficiente para que tu madre y tú empiecen una nueva vida lejos de aquí, suficiente para que estudies arquitectura en la mejor universidad del mundo. Mis manos temblaban. ¿A cambio de qué? A cambio de que desaparezcas de la vida de mi hijo. Esta noche, sin despedidas, sin explicaciones, lo miré fijamente, buscando alguna señal de humanidad en esos ojos de hielo. ¿Por qué hace esto? Tanto me odia. No te odio, Valentina. Simplemente protejo a mi familia. Y tú, por muy encantadora que seas, no eres buena para Damián.
Lo distraes de su propósito, lo debilitas. Amarlo lo debilita. El amor siempre debilita. Se reclinó en su silla. Tienes hasta medianoche para decidir. Si aceptas, un auto te llevará al aeropuerto. Si rechazas, bueno, espero que tu madre esté preparada para buscar otro empleo. La amenaza era clara. Eso es chantaje. Eso es negocios, querida. Y en los negocios, los sentimientos son un lujo que no podemos permitirnos. Tomé el sobre con manos temblorosas y salí del estudio. En el pasillo me derrumbé contra la pared. Las lágrimas caían sin control mientras miraba ese cheque que representaba mis sueños y mi condena al mismo tiempo. $500,000. Con ese dinero, mi madre nunca tendría que volver a limpiar los pisos de nadie. Yo podría estudiar en Harvard, convertirme en la arquitecta que siempre soñé ser. Pero el precio era Damián. El precio era renunciar al único hombre que había amado en mi vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de él. Te espero en el jardín, a las 11. Necesito verte. Miré el reloj. Eran las 10:45. Tenía 15 minutos para tomar la decisión más difícil de mi vida. El jardín estaba bañado por la luz de la luna, exactamente como aquella noche de mis 17 años. Damián me esperaba junto a la fuente de mármol, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el cielo. «Viniste», dijo cuando me vio acercarme. «Vine a despedirme». Su expresión cambió instantáneamente. «¿Qué?» «Me voy, Damián. Esta noche. Y necesito que no me busques». «Valentina, ¿de qué estás hablando?» Se acercó, tomándome por los hombros. «¿Qué te dijo mi padre?» «Nada que no supiera ya». Tragué las lágrimas. «Tú y yo somos imposibles. Siempre lo fuimos. Eso no es verdad». «Es la verdad», exploté. «Mírame, Damián. Soy nadie. La hija de tu empleada. No tengo dinero, ni conexiones, ni apellido. Todo lo que tengo es un amor que jamás debería haber existido. Ese amor es lo único real en mi vida. ¿Y qué? ¿Vamos a vivir de amor? ¿Crees que tu padre va a dejarnos en paz? ¿Crees que tu mundo me va a aceptar?» Damián me sostuvo el rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo. «Mi padre puede irse al infierno. Mi mundo puede arder entero. Yo solo te necesito a ti. No puedo destruir tu vida. Tú eres mi vida». El grito resonó en el jardín silencioso. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y en ese momento vi al hombre detrás de la máscara, vulnerable, desesperado, tan roto como yo. «Damián», susurré, «no me dejes, Valentina, no otra vez, no sobreviviré a perderte de nuevo». Sus labios buscaron los míos, y el beso sabía a sal y despedida. Lo besé como si fuera la última vez, memorizando el sabor de sus labios, la textura de su piel, el calor de su cuerpo contra el mío, porque era la última vez. Me separé de él, retrocediendo paso a paso. «Perdóname», dije, «pero te amo demasiado para arruinarte». Y corrí hacia el auto que me esperaba, ignorando sus gritos que desgarraban la noche. El cheque quemaba en mi bolsillo como un pacto con el diablo. Nueva York me recibió con brazos de acero y sueños de cristal. Con el dinero de don Aurelio, estudié arquitectura en Columbia, graduándome con honores. Mi primer proyecto fue un centro comunitario en el Bronx. El segundo, un rascacielos ecológico en Manhattan. A los 29 años, mi nombre aparecía en revistas especializadas y mi firma era codiciada por las constructoras más importantes del país. Pero las noches seguían siendo largas y solitarias. Nunca volví a México. Nunca contacté a mi madre más que por llamadas breves y distantes. Y Damián se convirtió en un fantasma que visitaba mis sueños sin permiso. Supe por internet que había tomado el control del Imperio Castellanos después de la muerte de su padre. Supe que nunca se había vuelto a casar. Supe que la empresa había crecido exponencialmente bajo su liderazgo, pero nunca supe si me había perdonado.
Una tarde de octubre, mi asistente entró a mi oficina con expresión nerviosa. Señorita Mendoza, hay alguien que desea verla. No tiene cita, pero insiste en que es urgente. ¿Quién es? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de par en par. Y ahí estaba él, Damián Castellanos, 5 años mayor, infinitamente más imponente, parado en el umbral de mi éxito como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. «Hola, Valentina», dijo con esa voz que aún me hacía temblar. «Te encontré». Me puse de pie tan rápido que casi tropiezo con mi propia silla. «¿Qué haces aquí?» «Vine a cerrar un trato de negocios». Entró a la oficina como si le perteneciera, cerrando la puerta detrás de él. «Y a verte. No tenemos nada de qué hablar». «¿Ah, no?» Se acercó lentamente, depredador acechando a su presa. ¿Ni siquiera sobre el cheque de mi padre que usaste para financiar tu carrera? El color abandonó mi rostro. Lo descubrí hace 3 años, continuó. Cuando finalmente me atreví a revisar los archivos de su escritorio, encontré todo: el contrato que te obligó a firmar, la amenaza sobre tu madre, el vuelo que te sacó del país como si fueras contrabando. Damián, ¿sabes lo que sentí? Su voz se quebró apenas un instante antes de endurecerse de nuevo. Rabia, traición, pero sobre todo, alivio. Alivio, porque significaba que no me habías dejado por elección, que no había sido yo el problema, que no me odiabas, jamás te odié. Las lágrimas amenazaban con desbordarse. Te amaba demasiado, y yo a ti. Finalmente estaba frente a mí, tan cerca que podía sentir su calor. Nunca dejé de amarte, Valentina, ni un solo día en estos 5 años de infierno. No podemos hacer esto. ¿Por qué no? Porque nada ha cambiado. Sigo siendo yo. Tú sigues siendo tú. Todo ha cambiado. Tomó mi mano, colocándola sobre su pecho. Mi padre está muerto. Ya no hay nadie que nos separe. Y yo estoy aquí, después de 5 años buscándote por medio mundo, rogándote una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para demostrarte que este amor que nos consumía cuando éramos demasiado jóvenes para entenderlo, no fue un error, fue un presagio. Me besó antes de que pudiera responder, y Dios me perdone, pero le devolví el beso con la misma desesperación de siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de pasión recuperada. Damián extendió su estadía en Nueva York indefinidamente, manejando sus negocios por videoconferencia, mientras dedicaba cada momento libre a reconquistarme. Cenas en restaurantes exclusivos, paseos por Central Park, noches interminables descubriendo nuestros cuerpos adultos, porque eso fue lo más sorprendente. Finalmente éramos adultos. Ya no había diferencia de edad que nos atormentara. Ya no había padre manipulador que nos separara. Ya no había roles de amo y sirviente dividiéndonos. Éramos simplemente Damián y Valentina, 2 personas rotas que habían encontrado sus pedazos perdidos en el otro. Una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, él se arrodilló frente a mí con una cajita de terciopelo negro. Valentina Mendoza, te he amado desde que eras una niña precoz que me ganaba al ajedrez. Te he amado siendo adolescente rebelde, mujer huyendo, profesional exitosa. Te he amado en la distancia, en el silencio, en el dolor. Abrió la caja. Un diamante espectacular brillaba contra la luz de las velas. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Normalmente lo habría ignorado, pero el número era de México, de un hospital en Ciudad de México. Diga, señorita Mendoza, la llamamos porque su madre, Rosario Mendoza, acaba de sufrir un infarto. Está en estado crítico. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Tengo que irme, susurré, ya poniéndome de pie. Mi madre está muriendo.
Damián cerró la cajita sin decir palabra, tomó mi mano y juntos corrimos hacia el aeropuerto. La respuesta a su propuesta tendría que esperar. El hospital olía a desinfectante y miedo. Mi madre estaba conectada a 1000 máquinas, su rostro pálido como la cera. Los años y el trabajo duro habían pasado factura, y ahora estaba ahí, frágil y diminuta en esa cama blanca. Me senté junto a ella, tomando su mano arrugada. Mamá, estoy aquí. Perdóname por irme. Perdóname por todo. Sus ojos se abrieron lentamente. Valentina, mi niña, no hables, descansa. No, tengo que decirte algo que debí contarte hace años. Miré a Damián, que esperaba en la puerta. Él asintió y salió, dándonos privacidad. ¿Qué pasa, mamá? Rosario respiró hondo, como reuniendo fuerzas para liberar un peso que había cargado toda su vida. Don Aurelio no solo era mi patrón. ¿Qué quieres decir? Tuvimos una relación, Valentina, hace muchos años antes de que nacieras. Él estaba casado, pero yo era joven y tonta y creía que me amaba. El corazón me latía tan fuerte que temí que las máquinas lo detectaran. Mamá, cuando quedé embarazada, él me ofreció dinero para desaparecer. Pero yo no quería dinero. Quería que mi hija tuviera un hogar, aunque fuera en las sombras. Por eso acepté trabajar en la mansión, para que pudieras crecer cerca de tu padre. La habitación dio vueltas. ¿Estás diciendo que don Aurelio era mi padre? Sí, mi amor. Damián es tu medio hermano. Vomité en el baño del hospital hasta que no quedó nada dentro de mí. No podía ser verdad. No podía haber amado a mi propio hermano durante más de una década. No podía haber soñado con casarme con él apenas unas horas antes. Pero los ojos de mi madre no mentían. Y de pronto, tantas cosas tenían sentido. Las miradas de don Aurelio, su obsesión por separarme de Damián, el cheque astronómico, las amenazas. Él no quería proteger su imperio, quería evitar un escándalo imperdonable. Salí del baño con piernas temblorosas. Damián esperaba en el pasillo, su rostro iluminándose al verme. ¿Cómo está tu madre? ¿Qué? Su expresión cambió al ver la mía. Valentina, ¿qué pasó? No podía mirarlo a los ojos. Tenemos que hablar. Lo llevé a la capilla del hospital, ese pequeño refugio de silencio donde las malas noticias se suavizaban bajo la mirada de santos indiferentes. Tu padre, empecé, y la voz se me quebró. Tu padre tuvo una aventura con mi madre hace 24 años. Damián frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con...? Soy su hija, Damián. Don Aurelio era mi padre. El silencio que siguió fue el más devastador de mi vida. Vi cómo la comprensión se abría paso en su rostro. Vi cómo el amor se transformaba en horror, la esperanza en cenizas. No, susurró. No puede ser. Es verdad. Por eso él nos separó. Por eso me pagó para que desapareciera. Él lo sabía todo. Damián retrocedió como si le hubiera disparado. Somos medio hermanos. Sí. Se dejó caer en una banca, la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que me desgarraron el alma. Quise abrazarlo, quise consolarlo, pero cada instinto estaba manchado ahora con la vergüenza de lo que había sido. Lo siento, dije, retrocediendo hacia la puerta. Lo siento mucho. Y huí una vez más, dejándolo destrozado en aquel altar de mentiras. Pasé 3 días encerrada en un hotel, sin comer, sin dormir, ahogándome en un océano de culpa y asco. Todo lo que había sentido por Damián ahora estaba envenenado. Cada beso, cada caricia, cada sueño compartido se había convertido en evidencia de algo monstruoso. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo mi cuerpo no me había advertido? Al 4.º día, alguien tocó mi puerta. Valentina, soy Camila. Abre. La hermana de Damián. Mi media hermana, comprendí con horror renovado. Abrí la puerta, esperando encontrar desprecio en su mirada.
En cambio, encontré algo inesperado: compasión. Necesito mostrarte algo, dijo, entrando sin esperar invitación. Algo que cambia todo. Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la cama. Después de que te fuiste, Damián se volvió loco buscando respuestas. Contrató investigadores, desenterró archivos, prácticamente destruyó el despacho de mi padre. ¿Y qué encontró? Encontré yo. Camila abrió la carpeta. Pruebas de ADN que mi padre ordenó hace 24 años. Pruebas que demuestran que tú, Valentina, no eres su hija. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tu madre tuvo una aventura con mi padre, es verdad, pero quedó embarazada de otro hombre, un empleado de mantenimiento llamado Roberto Torres, que desapareció poco después. Tomé los documentos con manos temblorosas. Fechas, firmas, resultados genéticos, todo indicaba lo mismo. Don Aurelio Castellanos no era mi padre biológico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él? Porque sospechaba. Y prefería separarte de Damián por una duda que arriesgarse a la verdad. Mi padre era un hombre paranoico, Valentina. Prefería destruir vidas antes que enfrentar escándalos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran de alivio. Damián y yo no somos hermanos. No, nunca lo fueron. Me derrumbé sobre la cama, sollozando como no había llorado en años. Todo el dolor, toda la vergüenza, toda la culpa había sido innecesaria. Mi madre había mentido para protegerme, creyendo una verdad que nunca fue real. Y yo había perdido 5 años más por un secreto construido sobre arena. Lo encontré en el jardín de la mansión Castellanos, exactamente donde todo había empezado y terminado tantas veces. Estaba sentado en el borde de la fuente, mirando las estrellas como solía hacer cuando éramos jóvenes. Los años pesaban sobre sus hombros, pero seguía siendo el hombre más hermoso que había visto en mi vida. Camila me contó que vendrías, dijo sin voltear. No estaba seguro de si debía esperarte o huir. ¿Y por qué decidiste quedarte? Porque estoy cansado de huir. Finalmente me miró. Estoy cansado de que nuestro amor sea una batalla constante contra el mundo, contra nuestras familias, contra nosotros mismos. Me acerqué lentamente, sentándome a su lado. Leí los resultados, Damián. No somos hermanos, nunca lo fuimos. Lo sé, pero eso no borra lo que sentí cuando creí que lo éramos. El asco, la traición, el duelo de perder algo que había construido toda mi vida. Lo entiendo. ¿De verdad? Su voz se quebró. ¿Entiendes lo que es amar a alguien con cada fibra de tu ser y de pronto creer que ese amor es un crimen? Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Sí, lo entiendo, porque yo sentí lo mismo, pero también entendí algo más. Nuestro amor sobrevivió incluso a eso. Incluso cuando creímos que era imperdonable, seguíamos amándonos. Damián levantó la mirada y vi en sus ojos esa misma chispa que había visto la noche de mis 17 años, esa mezcla de adoración y deseo que me hacía sentir la mujer más hermosa del universo. ¿Qué estás diciendo? Que te amo, Damián Castellanos. Te amé cuando era una niña que no entendía la diferencia entre admiración y amor. Te amé cuando huí para protegerte. Te amé durante 5 años de silencio. Y te amo ahora, después de todo el dolor, todas las mentiras, todos los años perdidos. Sus manos enmarcaron mi rostro. Valentina. La respuesta es sí, susurré contra sus labios. Sí quiero casarme contigo. Sí quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Sí quiero despertar cada mañana sabiendo que finalmente, somos libres de amarnos. Me besó bajo las estrellas, y este beso sabía diferente a todos los anteriores. Sabía a futuro. La boda se celebró 6 meses después,
en ese mismo jardín donde habíamos vivido tantos comienzos y finales. Mi madre, recuperada del infarto, caminó conmigo hacia el altar con lágrimas en los ojos. Camila, convertida en mi mejor amiga y cómplice, fue mi dama de honor. Y Damián me esperaba con un traje negro y una sonrisa que iluminaba todo el universo. «Te ves hermosa», susurró cuando llegué a su lado. «Tú también». El sacerdote habló de amor eterno, de promesas y compromiso, pero yo apenas escuchaba. Estaba demasiado ocupada mirando al hombre que había amado toda mi vida, maravillándome de que finalmente fuéramos reales. Puede besar a la novia. Y me besó. Me besó como la primera vez, como la última vez, como todas las veces intermedias que nos habían negado. La multitud aplaudió, pero el sonido se perdió en el latido de nuestros corazones sincronizados. Él me vio crecer, pensé mientras caminábamos juntos hacia nuestra nueva vida. Me vio como niña, como adolescente, como mujer. Me vio en mis peores momentos y en mis mayores triunfos. Y aún así me amó. No, no aún así. Me amó porque me vio, porque me conocía mejor que nadie, porque nuestras almas habían estado entrelazadas desde mucho antes de que nuestros cuerpos se encontraran. Esa noche, en la suite nupcial, Damián me sostuvo contra su pecho mientras la luna se filtraba por las ventanas. «¿Tienes miedo?», preguntó. «No». «¿Tú?», aterrorizado. Sonrió contra mi cabello. «Pero es un terror hermoso. El terror de tener todo lo que siempre soñaste y saber que ahora depende de ti no arruinarlo. No lo arruinaremos. ¿Cómo puedes estar tan segura?». Lo miré a los ojos, esos ojos color whisky que me habían acompañado desde que tenía memoria. Porque hemos sobrevivido a todo lo demás, a la distancia, al tiempo, a las mentiras, a nuestras propias familias. ¿Qué podría destruirnos ahora? No tenía respuesta. Solo me besó, y en ese beso estaba contenido todo nuestro pasado y todo nuestro futuro. Un año después, sostuve en mis brazos a nuestra primera hija. La llamamos Aurora, porque representaba el amanecer de una nueva era para los castellanos. Damián la miraba como si fuera un milagro, y tal vez lo era. «Tiene tus ojos», dije, «y tu determinación. Puedo verlo en cómo aprieta el puño». Reí, recostándome contra su hombro mientras nuestra hija dormía entre nosotros. «¿Eres feliz?», preguntó. «Más de lo que creí posible». «Aunque tuvimos que esperar 15 años para llegar aquí». Pensé en todo el camino recorrido, en las lágrimas y las despedidas, en los secretos y las mentiras, en el dolor que nos había forjado y el amor que nos había salvado. «Cada segundo valió la pena», respondí, «porque me trajo a este momento, a esta vida, a ti». Damián me besó en la frente, y en ese gesto simple estaba contenida toda la ternura del mundo. Él me vio crecer, pensé una última vez, y eligió amarme de todos modos. No hay final más perfecto que ese. No hay principio más hermoso que este.